¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro video para su canal Tesla Academy. El día de hoy vamos a estudiar lo que son las fuentes dependientes de corriente y voltaje y las fuentes independientes de corriente y voltaje. Vamos a estudiar su simbología y vamos a ver un ejemplo sencillo para poder entender un poquito e identificarlas. Dicho esto, comencemos. Primero definiremos lo que es una fuente dependiente. Una fuente dependiente son aquellos elementos de tensión y corriente controlados por medio de otra tensión y otra corriente existentes en mi circuito. Es decir, estas fuentes van a depender directamente de otros elementos de mi circuito. Ya lo entenderemos un poquito más al final del vídeo con el ejemplo. Las fuentes independientes son aquellos elementos de tensión y corriente que no son controlados por medio de otra tensión y corriente existentes en el circuito. Es decir, estas fuentes permanecen constantes y no son alteradas ni afectadas por valores de tensión o corriente de otros elementos. Bueno, aquí tenemos nuestras fuentes independientes de voltaje y nuestras fuentes dependientes de voltaje. Estas primeras dos fuentes independientes de voltaje son fuentes de corriente directa, es decir, son valores constantes de 10 volts. Idealmente siempre van a permanecer así, con 10 volts. Y aquí tengo una fuente de corriente alterna, esta es su simbología. Regularmente se expresan en función del seno o del coseno, pero puede ser cualquier otra función cambiante en el tiempo multiplicada por una cierta amplitud. Por otra parte, aquí tenemos mis fuentes dependientes de voltaje, su simbología. La primera es una constante A multiplicada a un cierto valor de voltaje. Esta constante A es adimensional para que mis unidades de esta fuente pues me queden en volts. Contrario a esto, en esta fuente yo tengo a una corriente multiplicada por una constante B. En este caso, mi constante B, sus unidades serán en ohms, es decir, dependerá de una resistencia. Y ya sabemos nosotros que ohms por ampere pues nos va a quedar volts. Entonces las unidades de esta fuente es de volts. Del lado derecho de mi pantalla yo tengo las fuentes independientes de corriente y fuentes dependientes de corriente. Aquí podemos notar la simbología de una fuente de corriente directa. Y acá tenemos una fuente independiente de corriente alterna. De igual manera que el voltaje, podemos ver que está expresada en términos del seno. Esto ya lo estudiaremos más adelante en otro curso. Por último, yo tengo mis fuentes dependientes de corriente. En esta que está aquí, las unidades serán en volts. Y las unidades de mi constante C que estará acá serán de ohms a la menos 1, o también conocido como mho. Y en esta fuente las unidades de esta letra D serán adimensionales porque acá ya tengo la corriente y pues me debe de quedar en amperes. Para entender un poquito mejor lo que hemos explicado anteriormente, tenemos aquí un circuito en el cual la finalidad es identificar cuáles son las fuentes dependientes e independientes de voltaje y corriente. Aquí, por ejemplo, podemos ver una fuente. Aquí tenemos otra fuente F2, otra fuente F3 y una fuente F4. Empezaremos por mi fuente F1. Mi fuente F1, de acuerdo a la simbología que ya vimos, es una fuente de corriente directa. Ella es una fuente de 5 volts y es una fuente independiente debido a que no depende de otros valores de otro elemento de mi circuito. Aquí yo también tengo una fuente, en este caso es una fuente de corriente directa. Ella tiene un valor de 3 amperes y no depende de otro valor
de otro elemento de mi circuito. Yo tengo por acá mi fuente F3. Ella es una fuente de voltaje, pero es una fuente dependiente de voltaje, ya que tiene un valor 8 multiplicado por un voltaje V2. Ese voltaje V2, como podemos ver aquí, de hecho es la caída de tensión en mi resistencia R2, como se puede apreciar en la figura. Entonces es una fuente dependiente, porque depende del valor de una resistencia, en este caso R2. Y por último, aquí tenemos mi fuente F4. Es una fuente de corriente. Ella también es una fuente dependiente, ya que depende de mi corriente I1, como podemos notar. Acá está mi corriente I1. Pues yo tengo que 5 por el valor de mi corriente I1, pues ese va a ser el valor de mi fuente. Por ejemplo, suponiendo que el valor de mi corriente I1 fuera de 3 amperes, entonces yo multiplico 5 por 3, me va a dar 15 amperes y ese va a ser el valor de mi fuente. Bueno amigos, eso ha sido todo por este vídeo. Con este vídeo concluimos lo que es nuestra primera sección de nuestro curso. En el siguiente ya iniciaremos la siguiente sección, que será con el análisis en corriente directa. Empezaremos viendo lo que es las conexiones en serie y paralelo de mis resistencias, capacitores e inductores.